Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy quiero hacer un poco de limpieza en la habitación de mi hija, ya que se va a convertir en estos días en habitación de invitados. Mis padres vienen unos días a Valencia a pasar la primera parte de las fiestas con nosotros, Nochebuena, Navidad, etcétera, y siempre que vienen se quedan en la habitación de mi hija, ya que es la que tenemos preparada para cuando vienen invitados a casa. Pues tenemos una cama de IKEA que se abre y se convierte en una cama grande, y de esta manera es más cómodo pues para los que vienen tengan su propia habitación, que no estén en medio de un comedor o en una habitación con otra persona, y tengan su intimidad y sus cosas pues en la habitación. Voy a darle un repasito con el plumero, aunque mi hija había limpiado hace unos días su habitación. Ya sabéis que ellos son encargados de limpiar sus habitaciones. Yo simplemente de vez en cuando les hago una limpieza general cuando tengo que mover camas o cosas así, pero de las limpiezas de rutinas, digamos, semanales, se encargan ellos. Ya están mayorcitos para hacerlo y yo se lo he inculcado desde pequeño, que tienen que ser responsables de tener sus habitaciones limpias y recogidas. Y bueno, voy a mover todos estos muebles de aquí para pasar el aspirador. Esto me gusta hacerlo cada 2 meses o así, para que no se vaya acumulando mucha suciedad. La verdad es que esta cama es muy fácil de mover porque lleva como unas rueditas y no me cuesta mucho moverla, así como la mía de la habitación que tiene el canapé me cuesta muchísimo, o la de mi hijo, que es una cama nido y la zona de arriba es como muy grande, muy aparatosa y me cuesta mucho moverla. Pero bueno, son cositas que me gusta ir haciendo pues para que no se vaya acumulando mucha suciedad por detrás. Voy a pasar primero, como habéis visto, el aspirador pequeñito para quitar por el rodapié y toda esa zona de ahí, y luego la escoba eléctrica para barrer la zona de detrás. Una vez ya lo tengo todo barrido, voy a abrir un poquito la ventana para que se seque rápido. Hacía muy buen día, la verdad es que no hacía mucho frío, y le doy una pasadita con la fregona para dejar esa zona limpia. Antes de grabar el vídeo había limpiado la zona de delante de la cama, porque no iba a grabarlo en principio, pero al final digo, bueno, me voy a poner y grabo, y así os lo dejo por aquí. Pero lo hago y ya está, no me lo pensé mucho, y ya cuando lo había hecho digo, tenía que haberlo grabado. Pero bueno, ya había barrido y fregado la otra zona, como sabía que tenía que mover la cama. Y ya cuando se seca empiezo a preparar la zona de la cama. Nosotros en esta habitación tenemos un balconcito que está ahí detrás de la puerta del fondo, que lo tenemos como trastero. No le damos utilidad como balcón como tal, porque tenemos la terraza grande. En mi habitación hay otro balcón también. Entonces, como no tenemos trastero en casa, lo tenemos un poquito como de desahogo. Tenemos herramientas, las bicicletas, bueno, y cosas que no usamos en el día a día y las dejamos ahí fuera. La cama esta de IKEA, como os decía antes, es súper cómoda para tenerla como invitados. Cuando de día a día mi hija la usa para ella, es una cama de 80 por 1,90, hacen los colchones, 1,90 o 2 metros. Ahora no recuerdo bien, creo que son 2 metros, pero los colchones sí que son de 80. Entonces lleva estos dos colchones que se apilan uno encima de otro, que también los podéis comprar en IKEA. Podéis poner colchones de 80 de los que tengáis, o si queréis comprarlos en otro sitio, pero yo los compré de ahí porque se queda, la verdad, que súper acopladito y al mismo nivel de la cama. Y bueno, son bastante cómodos, no son muy allá, pero bueno, son muy cómodos para descansar. Y le compré una sábana de 1,60, porque abierta del todo son dos colchones de 80, me hace 1,60. Entonces tengo esa sábana para cuando la abro del todo, pues se queda perfecto. Le pongo su sábana limpia, también le pongo una sábana encimera. No tenía para tan grande, la verdad es que no, eso sí que no lo pensé, pero bueno, con una que tengo de mi cama de 1,35 llega perfectamente bien, porque es de 1,35 pero siempre suele sobrar un poco por los lados, así que para taparse dos personas les llega perfectamente bien. Y una vez le tengo colocada la sábana, lo que le voy a poner es el nórdico,
Como yo no tengo más nórdicos, tenemos los de cada uno de casa, pero no tengo más, le voy a poner el de mi habitación porque nosotros no nos tapamos con el nórdico. Ya os lo he explicado muchas veces que yo lo tengo pues porque me gusta cómo viste la cama, se ve muy bonita la cama con el nórdico, aunque sea verano, pero no nos tapamos porque mi marido es súper caluroso y no puede taparse con el nórdico porque suda muchísimo. Entonces tenemos la mantita roja, que es la que tengo encima de la cama, que es con lo que nos tapamos nosotros. Yo la verdad que tampoco paso, soy muy friolera, pero estando él al lado, la verdad es que me da mucho calorcito y no paso frío. Y en caso de que pase frío, pues me pongo yo otra mantita encima y ya está. Pero tampoco tengo que hacer que él pase calor para yo estar abrigada. Entonces, nada. Voy a poner el relleno del nórdico. Esto es una tarea que me da muchísima pereza. No tengo ningún truco porque muchas veces me habéis preguntado que cómo hago yo para poner nórdico. Pues simplemente busco las dos puntas, como habéis visto, por dentro y voy cazando punta con punta y voy estirando. La verdad es que es un incordio, no me gusta nada tener que... Cuando lo lavo es como, uff, tengo que poner el nórdico. Y la verdad que no me gusta nada esta tarea. Pero bueno, ya le va cogiendo el truquillo y al final ya cada vez se hace como más liviano. Y nada, como veis voy primero cogiendo las puntas y voy estirando para que se vaya acoplando pues al relleno, o sea, a la funda nórdica. Venden algunos que tienen como unos clips en las puntas que se le acoplan muy bien para que no se muevan. La verdad es que a mí nunca se me mueve el nórdico. Las pocas veces que lo he usado, nunca se me ha movido. Hay gente que dice que cuando duerme por la noche amanece con la funda por un lado y el relleno todo en los pies o cosas así, pero a mí la verdad es que nunca me ha pasado. No suelo dormir con él, pero las veces que lo he hecho no me ha pasado ninguna vez. No sé si será alguien que se mueva mucho por las noches y de esta manera pues el nórdico se mueva, pero es que a mis hijos tampoco les pasa. No sé por qué puede ser. Pero bueno, que eso ya son historias aparte. Aquí estaba intentando ver si lo ponía de un lado o de otro, cómo me quedaba mejor para que no se me quedase corto, pero bueno, creo que así estaba bien. Y ahora lo que hago es remeterlo por el colchón para dejarle la cama bien hecha. Ya luego ellos, pues, cuando duerman ya verán cómo la arreglan después. Pero yo soy como cuando vas a un hotel que llegas y tienes la habitación pues preparadita y bien hecha, pues a mí me gusta que los invitados que vengan a casa pues se sientan a gusto y tengan todas sus comodidades, por así decirlo, para que estén lo mejor posible. En mi casa a veces nos hemos juntado muchísima gente, por ejemplo, cuando mi boda, que vino también mi hermana con mis sobrinas y mis padres, estábamos todos aquí en plan comuna y nos apañamos pues con colchones por el comedor y acoplándonos como podíamos. Pero bueno, que a mí me encanta tener gente en casa, invitados, y lo que más me gusta es eso, que se sientan bien y a gustito. Y bueno, aquí les traigo una almohada también larga, que esta la tengo de sobra en casa siempre. Normalmente la usa mi hijo, porque él tiene la tele frente a la cama, que a veces, bueno, hablo de mi hijo mayor, y se pone la almohada como de respaldo. Y siempre la tengo pues, o la tiene él en su cama o por ahí dando vueltas. Y también le dejo pues una cama, una cama no, una almohada individual y varios cojines por si no les gusta la almohada grande, que se pongan ellos como más les guste. Le voy a poner también un poquito el ambientador textil para perfumarle la cama. Y voy a dar un repasito ya rápido por esta zona del escritorio y este mueble cajonera también lo había movido antes. Es que había limpiado la otra parte de la habitación. Como sabéis, que os expliqué en el vídeo anterior, a mí me gusta limpiar las habitaciones por zonas. Primero limpio un lado y lo muevo todo, limpio, y luego lo muevo todo del otro y limpio la otra zona. Soy un poco rara, pero siempre lo hago así. Entonces ya había limpiado esta zona del escritorio y la cajonera, pero bueno, igualmente como he estado pasando, pues le doy una pasadita rápida y se queda listo. Vuelvo a colocar todas las cosas en su sitio. Esta cesita que normalmente está del otro lado de la cajonera, pero bueno, la dejo ahí porque ahora está la cama abierta. Le coloco sus toallas limpias y bueno, este es el resultado final. También tengo el mueble del comedor que lo tengo aquí porque tengo el árbol de Navidad puesto y provisionalmente pues va a estar aquí hasta que pase las Navidades. Así que nada, habitación de invitados lista. Ahora vamos con la zona del comedor, que vamos a poner el papel pintado. Os comenté en los vídeos anteriores que tenía dudas sobre si pintar la pared o buscar otro papel.
Muchos me habéis dicho que el papel que tenía era muy bonito, que intentara buscar si había el mismo para volver a colocarlo, pero bueno, ya que lo había quitado, digo, pues hago algo diferente, porque el otro papel me gustaba mucho, pero es verdad que ya llevaba como 3 años en esta pared. Así que nos decidimos por este modelo de aquí, del Leroy Merlin. Es un papel que se encola primero la pared y luego el papel. Es el modelo Albert y hace un efecto como desgastado, como de pared desgastada. El estilo que yo estaba buscando en pintura también era ese. Aquí también os enseño el kit que compré para empapelar, que no tenía brocha de empapelar. Y bueno, vendían este kit que traía un cúter, el rodillito este para las juntas y 2 brochas, una más grande y una más pequeña. Como os decía, yo estaba buscando una pintura, era un estilo wabi sabi, wash line, pintura lacal, como cada uno le quiera llamar, que hace ese efecto desgastado, pero no encontré ninguna que me acabase de gustar. Entonces decidimos comprar este papel que hace ese efecto. Aquí estaba mi marido pues midiendo la pared, porque como tenemos la máquina del aire y luego la ventana, pues tenemos ahí un poco de... no es tan fácil como una pared entera lisa, que no tienes nada, que es mucho más fácil de colocar el papel. Y como no íbamos a quitar la máquina de aire para poner el papel, pues hacemos la plantilla, digamos, del papel de acorde al espacio que tenemos. Aquí ya habíamos cortado las tiras y empezamos a colocar. Como veis, tengo la zonita esta de aquí, que es la más complicada porque tenemos que intentar encajar el papel ahí, pero siempre hay que dejar un sobrante para no ir tan justo. Siempre que vayáis a poner un papel, sobrante arriba y sobrante abajo. De esta manera tenéis un margen de error por si os equivocáis un poquito a la hora de medir, pues que os sobre un poco. La otra vez nosotros lo hicimos diferente. Medimos el ancho del papel y hicimos unas líneas en la pared, con el nivel para que nos quedara recto. Esta vez decidimos empezar por la esquina, que la otra vez empezamos por el centro, pero no estaba la ventana y no fue más fácil. Entonces tuvimos que empezar esta vez por la esquina y la verdad es que estábamos ahí un poquito con disputa porque la pared no está muy allá, o sea, no la han hecho muy recta, entonces teníamos que ir cazando el papel, que no se nos torciera, que nos encajara bien con la esquina de la pared, bueno, un poco caótico. Empezamos ahí a moverlo, que sí, que no nos cuadraba y la verdad es que es un poquito tedioso el poner el papel. Si las paredes no están bien es bastante complicado, pero una vez ya pones el primero, los siguientes la verdad es que van bastante más rápido. Pero bueno, como teníamos aquí un poquito de rifirrafe, que nosotros siempre que hacemos cosas de bricolaje en casa nos ponemos a discutir porque ya es como un modus operandi nuestro, que empezamos no a discutir sino a dar nuestras opiniones sobre una cosa u otra y como no nos encajaba el papel, yo al final decidí dejarlo y le dije a mi marido, termina de ponerlo tú porque no quiero discutir por un papel. Entonces yo puse la primera lámina y como quedaba ahí un poco raro, pues decidí dejar que él siguiera poniéndolo. Así que nada, lo dejé a él a su bola y yo luego venía a ayudarlo en lo que necesitaba. Una vez él ya tenía adelantada toda esta zona de aquí de papel, lo que hice fue ir cortando yo los sobrantes. Cogí el nivel para guiarme que me quedase recto, que no se me fuese torciendo al cortarlo, y también hacerlo a mano alzada es muy complicado, tienes que ir guiándote o con una espátula grande o con un nivel, con algo que sea recto, que lo lleves todo de la misma manera porque si no se queda súper feo. Entonces con el nivel me iba asegurando de que lo iba haciendo lo más recto posible. Iba quitándole todos los trocitos alrededor de la ventana, como podéis ver. De mientras él seguía empapelando el otro trozo que faltaba, pero yo iba adelantando ya
el trabajo de quitar pues el sobrante tanto de la ventana como de la parte de abajo del rodapié, que esa parte también es un poquito complicada porque tienes que, digamos que el mío no termina como en recto, hace como una curvatura y luego viene el rodapié. Entonces esa zona de abajo fue un poquito estresante, pero bueno, no pasa nada. Aquí, como veis, ya él había terminado este trozo de aquí y yo solamente pues cortar esos trocitos y ya está. Luego también lo que quiero hacer es pegar esos trocitos que hay arriba de la ventana, que lo veis que están un poco levantados, es que no están pegados. Los habíamos puesto ahí para ver los trocitos que necesitábamos, porque no íbamos a dejar eso ahí en blanco, porque si no se veía como un pegote. Entonces cortamos unos cuantos trocitos para pegarlos en la zona de arriba y también en la zona de arriba del aire acondicionado, que apenas se ve, pero bueno, si te fijas pues ves el trocito blanco, y como ya lo hicimos con el papel que teníamos anteriormente, que pusimos los trocitos, pues con este también. Lo bueno que tiene este papel es que no necesita que encajen las, digamos, los rollos, las partes. No tiene un dibujo que tienes que seguir, que tienes que cazarlo, ¿no? Una con otra, como el que tenía anterior, que tenía que cazar, pues que la hoja encajara con la hoja, la flor con la flor. Este es completamente, lo puedes hacer como quieras porque no lleva un patrón que tengas que seguir. Entonces es mucho más fácil de colocar y se pierde menos cantidad de papel, porque los que llevan dibujos, es verdad que cuando tienes que casarlo se pierde muchísimo papel, porque el dibujo se repite cada X centímetros, entonces se pierde bastante. Pero de esta manera, pues como no lleva patrón, es súper bien porque lo vas poniendo y no tienes que gastar más de la cuenta. Y una vez ya lo tengo todo bien pegado, pues con el cúter quito también el sobrante de arriba, todo lo que me quedó de arriba, y de esta manera pues ya se queda listo. Y una vez lo tengo, pues tachán, pared terminada. La verdad es que me ha gustado muchísimo el efecto que deja, así como muy vintage, muy desgastado. Era lo que yo estaba buscando en pintura, pero bueno, al final quedó en papel. Os enseño un poquito de cerca para que veáis. Lleva como un poquito de textura, como si estuviese desgastado, y la verdad es que me ha encantado el resultado. Es en tonos como beige y un blanco roto. Y bueno, una vez ya está puesto, voy a ponerme a limpiar la zona esta de aquí, que no estaba muy sucia, pero bueno, de los trocitos de papel que caen al suelo, alguna gotita de cola, que aunque la he intentado limpiar con el paño para que no se quedara pegado, con un paño húmedo. Y bueno, esta zona de aquí está más que limpia, porque habéis visto que en los vídeos anteriores, cuando he tenido que arreglar la pared, la he estado limpiando todo el rato. Así que no está muy sucia, pero bueno, como hemos estado trabajando aquí, ya la dejo lista para ahora que vienen fiestas y tenemos invitados en casa, pues ya se queda toda esa zona de aquí limpia. Y bueno, una vez ya lo tengo todo seco y limpio, voy a volver a colocar todas las cosas en su sitio. Y bueno, familia, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Ahora os dejaré unas imágenes finales. Espero que paséis muy buenas fiestas, muy buenas navidades con vuestras familias y seres queridos. Os deseo todo lo mejor para estos días festivos que vienen ahora, si podéis reencontraros con vuestra familia, si vais a viajar, bueno, en fin. También a todas las personas afectadas por la Dana, espero que lo pasen lo mejor posible y que puedan tener pues unas bonitas fiestas. Os deseo todo lo mejor. Si os ha gustado este vídeo, dadme un like como siempre, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Felices fiestas!